Uno de los relojes de esta lista tiene un bisel que se ilumina entero en la oscuridad. No los marcadores. El bisel completo, como un anillo de luz en la muñeca. Y es de zafiro, un material que casi ninguna marca asequible se atreve a trabajar. Cuesta una fracción de lo que pagarías por un Seiko de 1000 euros. Y no es el único de los 7 que juega en esa liga. Al final, te digo cuál me quedaría yo con mi propio dinero. Pero no por la razón que estás pensando ahora mismo. Vamos con el número 7. Número 7. Lo llamo el camaleón, y ahora entiendes por qué en cuanto veas la esfera. Aquí el dato que casi nadie explica. Este reloj es de cuarzo, pero su segundero no da el típico salto seco de un segundo. Barre. Se desliza. Ese movimiento se llama VH31, y lo que hace es dividir cada segundo en 4 pequeños impulsos, imitando el barrido suave de un reloj mecánico. Tienes el gesto de un automático, con la precisión imperturbable del cuarzo. Y la esfera es donde se pone interesante. Las versiones de nácar están hechas con madreperla real, el mismo material del interior de una concha marina. Al ser un material natural, ninguna esfera es idéntica a otra. Los patrones, las vetas, el brillo. Literalmente no existe otro igual al tuyo. 38 milímetros, 11 de grosor, zafiro, corona atornillada. Desaparece bajo el puño de una camisa sin pelear con la manga. Ahora, seamos honestos con su límite. Es cuarzo. Si lo que buscas es la mecánica pura, el rotor girando, el alma de un automático, este no es tu reloj. Es el reloj de quien quiere ponérselo y olvidarse durante años. El siguiente sí es mecánico, y esconde en el bisel una función que la mayoría de la gente lleva sin saber usarla. Tienes el enlace justo debajo, en la descripción. Número 6. El explorador. Y ese bisel de brújula que ves alrededor de la esfera no es decoración. Déjame contarte algo que se usa desde hace más de un siglo. Con un reloj analógico y el sol puedes encontrar el norte sin ninguna tecnología. Apuntas la aguja de las horas hacia el sol, y el punto medio entre esa aguja y las 12 te marca la línea sur-norte. Los exploradores y los soldados lo hacían así antes de que existiera el GPS. El bisel de brújula de este reloj está diseñado para poder marcar y fijar esa referencia sobre la propia esfera. Automático de verdad, con calendario y unas 40 horas de reserva de marcha. Zafiro con antirreflejo, corona atornillada, lumen C3 y una esfera con marcadores aplicados y agujas tipo catedral que le dan mucho carácter. Su punto débil, y hay que decirlo, 100 metros de resistencia al agua. Está perfecto para lluvia, piscina y uso diario, pero no lo lleves a bucear. Este reloj tiene aspecto de aventurero, no de buzo profesional. Y aquí llega el momento en el que hay que hablar del motor que llevan varios de los relojes que quedan. Porque hay una historia detrás que explica por qué esta lista existe. Más detalles debajo del vídeo. Número 5. El táctico. Y este es el bloque que quiero que veas con atención, porque explica toda la lista. Dentro lleva un movimiento llamado PT5000. Y el PT5000 es un clon de altísima precisión del ETA 2824, el motor mecánico que la industria suiza ha usado durante décadas como estándar de gama media. Mismas medidas, misma arquitectura, piezas en gran parte intercambiables. Cuando compras un reloj suizo de 700 u 800 euros, muy a menudo estás comprando exactamente esa arquitectura. Aquí la tienes por una fracción. Y hay un detalle de este reloj que casi nadie sabe explicar. ¿Ves que el bisel solo gira en un sentido? No es un capricho de diseño, es una norma de seguridad de buceo. Si el bisel se moviera por accidente en los dos sentidos, podría hacerte creer que llevas menos tiempo bajo el agua del real y quedarte sin oxígeno. Al girar en un solo sentido, cualquier golpe accidental solo puede acortar el tiempo que crees que te queda, nunca alargarlo. El error siempre juega a favor del buzo. Ese pequeño detalle de ingeniería ha salvado vidas. 200 metros reales, zafiro, lumen BG W9, caja arenada de 39 milímetros y 11 de grosor.
un cierre de buceo con 5 posiciones de microajuste, para apretarlo o aflojarlo durante el día sin herramientas. El siguiente no se parece en nada a esto. Es el más pequeño, el más fino y el más raro de los 7, y probablemente el que más gente va a odiar o adorar sin término medio. El enlace está abajo en la descripción. Rápido, antes de seguir. Varios de estos relojes bajan de precio sin avisar, a veces un 30 o 40%. Cuando detecto una bajada real, la aviso en mi canal de Telegram, y tienes el enlace en la descripción y el código QR en pantalla. Seguimos con el número 4. Número 4. El Rebelde. Y lo primero que quiero contarte es de dónde sale su corazón. Es de cuerda manual, con un calibre fabricado por Hangzhou, una de las manufacturas de movimientos chinas con más recorrido, que lleva décadas produciendo calibres mecánicos. No es un nombre que veas en la publicidad, pero está dentro de muchos más relojes de los que imaginas. Y la cuerda manual es la única forma de relojería en la que el reloj depende de ti. Un automático se carga solo con tu movimiento. Un cuarzo funciona aunque lo ignores durante años. Un reloj de cuerda manual se para si no lo atiendes. Se convierte en un pequeño ritual diario. 20 o 30 vueltas de corona por la mañana, sintiendo la resistencia del muelle real bajo los dedos. 9,2 milímetros de grosor. Eso es finísimo. Caja cuadrada irregular de unos 31 milímetros, con casi 47 de asa a asa, lo que le da una presencia alargada y elegante muy poco común. 5 bares de resistencia. Es un reloj de vestir, no lo metas al agua más allá de lavarte las manos. Si ya tienes 3 o 4 relojes redondos y todos te empiezan a parecer el mismo, este es el que rompe la vitrina. Y ahora entramos en los 3 finales. El primero de ellos te va a enseñar sus tripas girando en directo, y es el único de la lista que se para si te olvidas de él. Toda la información de compra en el enlace de abajo. Número 3. El motor en la muñeca. Y este reloj hace algo que ningún otro de la lista se atreve a hacer. Te enseña sus tripas moviéndose, en directo, cada segundo. Mira bien la esfera. Esa pieza metálica tridimensional que gira ahí abajo no es el segundero de siempre. Es una turbina real, tallada e integrada en el propio mecanismo, que sustituye a la aguja de segundos tradicional. Cada vuelta suya no marca solo el paso del tiempo, es la prueba visual de que dentro hay una máquina viva trabajando, no una pila. Y esa máquina tiene un origen que me parece precioso de contar. Por dentro lleva el calibre Seagull ST3-620, cuerda manual, 17 rubíes. Este calibre está inspirado directamente en el histórico ETA 6, 49, 7 y 6, 498. Los movimientos suizos de bolsillo que durante generaciones se usaron en relojes de médicos, maquinistas de tren y pilotos, antes de que el reloj de pulsera se popularizara. China tomó esa arquitectura centenaria y la sigue fabricando hoy, dentro de una caja moderna con turbina y zafiro. Es cuerda manual, así que aquí no hay rotor que se cargue solo. Cada mañana le das entre 15 y 20 vueltas a la corona. Sientes la resistencia real del muelle, y ese pequeño ritual se convierte en parte de ponerte el reloj. Es la relojería más directa que existe. Tú eres la fuente de energía. Zafiro, BGW, U9. Correa de cuero genuino, apenas 92 gramos. Se siente ligero pero denso a la vez, si eso tiene sentido. Pesa lo justo para saber que lo llevas puesto. El siguiente tiene un color de esfera que durante décadas fue considerado un defecto de fábrica. Y hoy, los coleccionistas pagan de más por conseguirlo. Puedes ver precio y disponibilidad en el enlace de abajo. Número 2. El Trópico. Y su nombre viene de una de las historias más bonitas de la relojería. En los años 50 y 60, algunas esferas negras estaban pintadas con lacas que no eran del todo estables. Con los años, la radiación ultravioleta del sol las iba degradando, y el negro se transformaba lentamente en marrón chocolate. En su momento, eso se consideró un defecto, esferas estropeadas, relojes devaluados. Décadas después,
Los coleccionistas se dieron cuenta de que cada una de esas esferas era irrepetible, el resultado de miles de horas de sol específicas de la vida de ese reloj concreto. Hoy se llaman esferas tropicales, y un reloj vintage con una buena esfera tropical puede multiplicar varias veces su valor frente al mismo modelo en negro perfecto. Lo que fue un defecto se convirtió en el detalle más codiciado. Este Thorn recrea deliberadamente ese marrón, con cristal curvado de zafiro, que además le da unos reflejos y una deformación en los bordes muy característica de los relojes de aquella época. 40 milímetros, 200 metros, PT5000, brazalete sólido, 129 gramos. Se siente denso y equilibrado en la muñeca. Lo honesto: el calendario no viene en todas las configuraciones. Revisa la versión concreta antes de comprar, porque no todas son iguales. Y ahora el número 1. El que hace algo que Rolex y Omega reservan para sus líneas altas. El enlace de compra está justo debajo de este vídeo. Y llegamos al número 1. La Vía Láctea, el reloj del bisel que te prometí al principio. Empecemos por la esfera, porque tiene 4 siglos de historia. Esa esfera oscura, llena de destellos dorados, se llama aventurina, y no es un mineral, es cristal. Se inventó por accidente en la isla de Murano, en Venecia, cuando un vidriero derramó limaduras de cobre dentro del cristal fundido. Al enfriarse, esas partículas quedaron suspendidas dentro, brillando como estrellas. Los venecianos lo llamaron aventura, por azar, por fortuna. De ahí viene el nombre. Fabricarla sigue siendo tan difícil que las marcas de alta relojería la usan como material de lujo en sus ediciones especiales. Y ahora, el bisel. Aquí es donde este reloj se pone insolente. El inserto no es de aluminio ni de cerámica, es de zafiro y está cargado entero con lumen BGW U9 por debajo. Cuando apagas la luz, no se iluminan unos puntitos. Se enciende el anillo completo, un aro de luz alrededor de la esfera. Fíjate en lo que eso significa. Los biseles de zafiro son territorio de Rolex y Omega en sus líneas altas, porque el zafiro es durísimo de mecanizar. Hay que cortarlo y pulirlo con herramientas de diamante, y cada pieza fallida se tira. Casi ninguna marca asequible se mete ahí. Este lo hace, y encima lo hace luminiscente entero. 39 milímetros, 11,5 de grosor, 200 metros, PT5000, brazalete sólido cónico con liberación rápida. 135 gramos, presencia sin resultar pesado. Es el precio de tener algo tan especial en la muñeca. Lo tienes el primero de la lista de enlaces, en la descripción. Míralo aunque solo sea por ver el bisel encendido. Y mi promesa del principio. Sí, me quedaría el número 1. Pero no por la esfera, ni por el bisel que brilla. Me lo quedaría por los 39 milímetros y los 11,5 de grosor. Porque el reloj más espectacular del mundo no sirve de nada si es incómodo y acaba en un cajón. Ese es el que de verdad me pondría todos los días. ¿Y tú? ¿Cuál de los 7 te llevarías? Dímelo en los comentarios. Like, suscríbete y nos vemos en el siguiente bombazo.